El módulo que abordaremos en este trabajo es la construcción social de ciudadanía. El contexto problematizador, la construcción de una ciudadanía colectiva, solidaria y participativa para una democracia más inclusiva. Nuestra propuesta es trabajar interdisciplinariamente desde un eje propio de la lengua y la literatura, la íntima relación existente entre política y literatura en la historia argentina. La ciudadanía es un concepto que se asocia a la noción de Estado, pero ¿qué es un Estado? El Estado es una organización social y política que mediante un conjunto de instituciones controla y regula la vida de los ciudadanos. Los ciudadanos, entonces, son sujetos a los que se los reconoce como titulares de derechos y deberes propios de la ciudadanía. Generalmente, la ciudadanía está asociada a la nacionalidad, aunque no son sinónimos. En este caso, la nacionalidad se relaciona con el sentimiento de pertenencia a una nación. Pero, ¿qué es una nación? ¿Existe acaso por sí misma? Si existe en sí misma, ¿en dónde la encontramos? ¿En las personas? ¿En la lengua? ¿O acaso en la tierra? ¿Qué es lo que hace que nos identifiquemos como una nación determinada? Asociamos a la nación a una historia, a una lengua, a la representación de un territorio, a ciertas fechas, a un relato histórico, a ciertos nombres, a los colores de una bandera y a una determinada cultura que nos hace diferente al resto. Estos son símbolos y relatos identitarios. Pero, ¿existen en nosotros por el hecho de ser argentinos o son construcciones que nosotros adoptamos, consciente o inconscientemente, para pertenecer a una nación? Y si son creaciones, ¿cuándo se construyeron? Quizás, desde la literatura, podamos responder a esta pregunta. ¿Cómo se relaciona la literatura con el nacionalismo? Toda nación instituye cierto corpus de texto como la máxima expresión del espíritu del pueblo. Esto es, el canon nacional. Esto permite la construcción de un imaginario colectivo identitario, es decir, una representación mental de un nosotros. La construcción de una literatura nacional está asociada también a la canonización de un texto épico que narra las prodigiosas acciones de un héroe que encarna ciertos valores considerados los más importantes por una cultura en un pasado mítico en el que se funda el origen de una nación. Pero volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Es la identidad nacional una construcción o una esencia que nos define? Para responderla, nos remontaremos allá por 1910, rondando el centenario de nuestra independencia. A comienzos del siglo XX, la Argentina transitaba por una etapa muy particular. Se comenzaban a consolidar las primeras instituciones estatales. Además, la economía del país también se consolidaba en el por el momento próspero modelo agroexportador. La población sufrió vertiginosos cambios demográficos por el impulso de la inmigración. Sin embargo, no todo era progreso y armonía, ya que mientras las clases dirigentes gozaban de prosperidad, los inmigrantes que trabajaban como mano de obra padecían muchas miserias. Esto dio lugar a un sinnúmero de luchas sociales violentamente reprimidas por el Estado. En este contexto nos encontramos a Leopoldo Lugones, un escritor comprometido con el proyecto político del centenario, construir un Estado y un espíritu nacional que lo legitime. Lugones veía con malos ojos a los inmigrantes, ya que, entre otras cosas, creía que estos peligraban la construcción de una identidad nacional. Por ello, recurrió a una singular operación. Frente a los inmigrantes que venían de Europa con su propia identidad cultural, instituye al Martín Fierro como poema épico nacional. Recordemos que los poemas épicos aparecieron ya en la Edad Antigua, ya en la Edad Media, pero nunca en el siglo XIX. Y el Martín Fierro fue un texto escrito en 1872 por José Hernández, que lejos de querer establecer al gaucho como lo propio nacional, su objetivo era narrar las injusticias de un grupo social en ese entonces marginado y excluido. Lugones entiende que existe la necesidad de afianzar una identidad nacional que subyace a la institución del Estado argentino, y lo hace a través de la consagración del Martín Fierro como el arquetipo de nacionalidad, y a la vez la consolidación de un pasado épico común al que pertenecemos los argentinos. Esto representa un ejemplo de un intento de construir una identidad nacional. La idea de nación se impone como natural y objetiva. Parecería haber una esencia
de lo nacional que nos identifica bajo una misma identidad. Sin embargo, hemos observado que la nación es una construcción ideológica que obedece a determinados intereses. Por lo tanto, es fundamental pensar que si entendemos a la identidad como una cualidad homogeneizante, es decir, aquello que nos hace a todos iguales, por un lado, estamos borrando las diferencias que existen entre nosotros, la diversidad que nos enriquece como personas o como comunidades. Y por otro lado, estamos postulando a un otro, diferente de nosotros, que queda por fuera del discurso identitario, excluido y silenciado. Entonces, ¿cómo pensamos la identidad propia sin excluir al otro diferente? Hay muchas formas de entender la identidad. Aquí proponemos una. Entender que la identidad es una construcción simbólica que se funda y se vuelve a fundar individual y a la vez colectivamente. Es la diferencia, la diversidad, lo que nos enriquece como sociedad. Proponemos entonces pensar la identidad, valga la paradoja, desde la heterogeneidad.